Chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Narigal desde el 15 de octubre del 2021, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. La agenda de esta semana, vamos a hablar de un par de proyectos interesantes que avanzaron en sus respectivas comisiones legislativas, 2 proyectos que se movieron en el plenario legislativo que también van a tener importantes repercusiones en el país, y una iniciativa del Poder Ejecutivo para resolver un conflicto internacional entre las instituciones del país que cobran cuotas obreros patronales y las agencias de Naciones Unidas. Spoiler, el Ejecutivo quiere que no paguen ninguna cuota obrero patronal. Pero comencemos por un proyecto que dio de qué hablar esta semana. El proyecto presentado por la diputada Paola Vega de Stealthing. Me parece que es el nombre, disculpen la pronunciación. En resumen, es para penalizar la práctica de removerse el preservativo durante relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona. Eso es el stealthing propiamente. El proyecto lo que viene a hacer es a penalizar este tipo de conductas. A nivel internacional, esto, digamos, ya está regulado en algunos lugares. California me parece que es el más reciente que generó legislación en esta materia. Y bueno, estaba detenida la discusión de este proyecto en comisión y se logró dictaminar de forma afirmativa. Sí, solo hubo 2 votos en contra, creo que uno fue Walter Muñoz y el otro el diputado que no me acuerdo. Este proyecto tiene penas de prisión. El proyecto salió tal y como lo presentó doña Paola. Porque lo cual ahora no significa algo positivo, digamos. Recordemos que debido a la guillotina legislativa... El artículo 80. Sí, recordemos, la guillotina legislativa es que cuando el proyecto cumple su plazo en comisión, no se le pueden meter modificaciones y se debe sacar todo lo que haya, digamos, dictaminar como esté en ese momento. Entran a jugar entonces las mociones 137. Correcto. Lucho. Las 137, para que recordemos, son las mociones de fondo que se presentan en el plenario en 2 días habilitados para eso. Que pueden presentar... pasan a la comisión. Correcto, pero pueden ser presentadas por cualquiera de los 57 diputados. Correcto. Entonces aquí, digamos, estaríamos... Y son esas mociones las que luego se pueden reiterar en el plenario si son rechazadas en la comisión, las mociones 138. Rechazadas explícita o tácitamente, recordemos. Según el nuevo voto de la sala sobre empleo público, así es correcto. Pero bueno, entonces se puede esperar modificaciones. No, sí. De hecho, varios diputados de los que votaron a favor, el caso que más recuerdo es Pedro Muñoz, dijo, yo lo voy a votar, lo iba a votar en contra, pero después de conversar con doña Paola, lo voy a votar a favor, bajo el entendido de que vamos a modificar el tema de las penas con mociones 137, porque las penas a criterio de ellos están un poquito altas. Don Pedro también ponía el ejemplo de que en California, donde fue el último lugar, digamos que periodísticamente se sabe que se reguló el tema recientemente, no es un tema penal, sino civil. Entonces también hay una diferencia, va a haber una discusión interesante sobre ese tema en la comisión cuando el proyecto baje de plenario. Pero ya está dictaminado por una mayoría y entonces veremos si llega a buen puerto después de las mociones 137. En general a Paola Vega le sale bien ese trámite. Yo quiero señalar que, digamos, cuando este proyecto fue presentado, yo no esperaba que ni siquiera superara el trámite de comisión debido a ser un tema, digamos, controversial. Sin embargo, se logró posicionar la discusión. Tanto Paola como su excompañera Carolina Vega fueron muy activas. Carolina Hidalgo. Jesus, disculpen el... Ya no son compañeras. Por eso, su excompañera Carolina Hidalgo fueron muy activas en redes sociales
para mover, digamos, un poco el tema. Me parece que la aprobación en California hicieron buen también lobby. le dio un impulso Sí. a la iniciativa y habrá que ver qué pasa. Pero, digamos, ya el simple hecho de que el tema se esté discutiendo en esta Asamblea Legislativa específicamente Con esta conformación. con esta configuración de conservadores que tenemos, es un avance significativo y el reconocimiento a las diputadas por eso. Me dio risa porque Walter Muñoz decía que no podíamos estar metiendo a la cárcel más gente. Qué conveniente que sea para esto. Sí, deberían eliminar las penas, digamos, por consumo y tráfico, menudeo de marihuana. Ay, pero resulta y acontece que don Walter está hace en poco, contra. hace poco fue que salió la noticia que condenaron a un muchacho por 8 gramos. Sí, o este abogado reconocido de Alajuela, que ya está en firme su condena de 8 años de cárcel, creo que era, porque Correcto. tenía plantas ahí en su casa Pero frente a los tribunales de justicia. esas penas no se reducen. Aprovechemos el tema de cannabis, porque también el proyecto llegó a el plenario legislativo, aunque no pudo Votarse en primer superar la debate. discusión porque la diputada Shirley Díaz, candidata a la vicepresidencia por el partido Nueva Generación, que parece ser una nueva vieja generación, se opuso. Una nueva generación de... Es una nueva vieja generación. Nueva generación de... Voy a omitir el adjetivo que voy a usar. Pero bueno, se opuso y expresó, manifestó su oposición extendiendo el tiempo de la discusión en el plenario y... Don Walter también contribuyó, aunque ya no en el trámite del proyecto. A ver, en la agenda del jueves, que fue cuando se discutía el tema, había una agenda previamente aprobada de segundos y primeros debates, de fácil tramitación, que digamos que más o menos el acuerdo era como no vamos a hablar mucho y en los demás no vamos a hablar del todo. Pero ellos no, convenientemente tenían que opinar de todo lo que se estaba discutiendo en ese momento en el plenario en segundo debate. Ellos dos tenían una interesante opinión que externar, #not. Entonces, sí, ahí se fue extendiendo el tiempo de la sesión. De hecho, empezaron a verlo ya pasada las 5 de la tarde y pues la sesión tenía que levantarse a las 6. Se habían presentado 17 mociones de reiteración, se retiraron 2, quedaban 15. Marinés Solís retiró las de ellas. Se rechazaron ya varias de doña Shirley, y entonces creo que ya avanzaron como en la mitad. El acuerdo político, según lo que se dijo en reuniones de jefes de fracción, es dejarlo aprobado en primer y segundo debate en las siguientes 2 semanas, que casualmente son las últimas 2 semanas de sesiones ordinarias que le quedan a esta Asamblea Legislativa, y por eso es que ahora estamos viendo que están corriendo mucho, se podría decir, con proyectos controversiales, digamos. Se acabaron los chayotes y empezamos a temas de fondo en las 2 semanas que quedan. Qué triste, ¿verdad? Que empezaran a hacer eso a 3 semanas. 3 semanas. Recuerdo que doña Silvia, cuando empezó el periodo ordinario, mandó una lista de proyectos de reactivación económica. Como estos son los proyectos que deberíamos priorizar. Y usted verá, acaso el de ella, de simplificación de trámites, estas semanas se ha avanzado. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. El de cannabis que está avanzando, pero creo que si comparamos la lista que doña Silvia le había mandado a los jefes de fracción de lo que debería ser prioritario, pues no creo que se haya avanzado así como en una gran cantidad. Un detalle importante de por qué no está avanzando. Doña Silvia también ha señalado que quería hacer sesiones extraordinarias y ha habido algunas fracciones y diputados específicamente Restauración Nacional. Exacto, que se han opuesto tanto a que se realicen sesiones durante las mañanas como a que el plenario se extienda más allá de las 6 de la tarde. De hecho... No quieren trabajar de más. ¿Por qué? Porque... campaña. Esa es la respuesta corta. Yo diría que pura vagabundería y ganas de que las cosas no salgan, porque cada quien que saque algo de esto va a sacar su rédito político también. Uh-huh. ¿Cuál es uno de esos proyectos que se ha visto entorpecido, entrabado, en este caso por el gobierno? La reducción del marchamo. Que no haya sesiones extras le permite a la facción oficialista extender su oposición y detener el avance del proyecto, que recordemos, si no se aprueba antes del 1 de noviembre, está muerto. Sí, y habría que además dejar plazo para que no llegue la fecha del 1 de noviembre sin que el Ejecutivo pueda no firmarlo después, porque digamos, el presidente podría hacer una movida medio sucia de no lo voy a vetar, pero lo voy a firmar después del 1 de noviembre, entonces ya no es aplicable. Sí, y digamos, con la libertad
que se ha dado el presidente en su accionar en las últimas semanas, no dudaría que meta o que hiciera una acción de esas. Sí, vamos a ver, el tema de la posición del gobierno es devuélvame la plata que voy a perder por la rebaja Es del el marchamo. hueco, sí, es el hueco que se Jonathan crea. Prendas dio una opción en reunión de jefaturas de fracción y es que supuestamente Recope tiene como cerca de 40,000 millones ahí que no va a poder usar este año, 20,000 y algo de millones por proyectos de inversión que no realizó y 20,000 millones de algo que ha tenido, digamos, de sobreingresos por el precio de los combustibles. Recordemos que aquí pagamos precios con un poquito de atraso. Entonces, cuando baja el precio, tarda más en verse reflejado y cuando sube también tarda cierto tiempo en verse reflejado. Entonces dice Jonathan que se puede echar mano de eso, pero doña Laura ya, como digamos, como que le cerró la puerta porque dice esta plata se tiene que reintegrar mediante una rebaja en el precio de las gasolinas. El tema es ¿qué opinaría la gente? Vamos a ver, si una rebaja en el precio de la gasolina o que le bajen el marchamo. ¿Qué le servirá más a la gente? Es una buena pregunta, no tengo... No, yo tampoco, pero digamos, me resultó llamativa e interesante esa opción que planteó don Jonathan Prendas, pero lo cierto es que la plata tiene que volverse sí o sí. El tema es si se devuelve vía rebaja en los combustibles o vía rebaja del marchamo. Ya creo que han vuelto a afinar ahí el tema del impacto fiscal del proyecto y ya anda ahora por los 30,000 millones de colones. Nada comparado con lo que pasó en el año pasado. Pero bueno, volvamos a la lista de temas. El proyecto que sí avanzó y que mencionaba Lucho hace un momento de la agenda significativa, llamémoslo así, es el proyecto que refuerza el silencio positivo presentado por la señora presidenta de la Asamblea, Silvia Hernández. Y lo que viene a ser la principal diferencia. A mí me encanta cómo doña Silvia ha usado la presidencia para impulsar sus proyectos. Me fascina. De ahí, por lo menos... Como cada semana más o menos logra meter un proyecto de ella. Más de lo que hizo don Eduardo. Pero bueno, ahí está, queriendo ser presidente del país. En fin. El proyecto lo que hace y su principal aporte, digamos, al país es que el silencio positivo ya existe. Eso había sido aprobado hace varios años. No tengo en este momento recuerdo concreto de cuándo fue que se aprobó esta ley, pero es de 8,220. Eso tiene que ser 2014, antes del 2014. Y el silencio positivo, en resumen, es que cuando uno tiene que hacer un trámite ante una institución pública, si la institución no le da respuesta en el plazo definido, ya sea por el trámite específico, la ley específica o el plazo general, que son 30 días naturales, me parece. Si no lo dice explícitamente en algún lado, lo dice la Ley General de la Administración Pública. Correcto. Si no se cumple, entonces se da por entendido de que él se recibió la autorización para el trámite que se está realizando. El problema de ese trámite en específico es que requería un acto administrativo adicional de que el funcionario que no hizo el trámite a tiempo dijera, bueno, sí, esto no se hizo a tiempo y se puede dar por entendido. Por ende tiene que darse, sí. Y no existía ningún tipo de sanción para los funcionarios que no hicieran esto, que no cumplieran con este trámite. Ahora la reforma a la ley lo que hace es introducir esa sanción que va a ser de suspensión sin goce de salario por hasta un mes. es una falta grave. Muy grave. No, es grave. Muy grave. Muy grave. Muy grave, sí. Sí. Acumular dos faltas muy graves va a ser causal de despido sin responsabilidad patronal. También le bajaron el tiempo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Y un poquito de contexto. El tema del silencio positivo lo intentó meter doña Laura Chinchilla. El tema es que el gobierno no pudo impulsarlo más porque la campaña de publicidad que le hizo para promoverlo generó mucha confusión en la gente y la gente intentó como, ¿qué le pasa al gobierno? ¿Quiere callarme? Porque literalmente pusieron traseras en el bus de que era una persona con el símbolo de silencio, poniéndose el dedo en la boca. Entonces, como, ¿qué le pasa al gobierno que me quieren censurar? No sé. Salió terrible la campaña publicitaria, hubo mucha reacción adversa y pues entonces el gobierno de doña Laura pues tuvo que medio dejarlo ahí, aunque la ley sí llegó a aprobarse. Pero como explicaba May, ahí... no bastaba con que el funcionario no respondía, sino que además tenía que dejar constancia de que no respondía. De que no respondió a tiempo, y no había ningún tipo de sanción o forma de reforzar, no, ¿cómo se dice? Forzar, de enforzar, de ejecutar, digamos, de forzar a la administración a reconocer su error. Ahora sí lo existe. Ahora sí lo existe, va a haber una sanción
Y además se rebajó el tiempo, porque ahora lo que va a pasar es que igual va a estar el trámite, igual usted tiene que llenar una declaración con notario, jurada, O con firma digital. o firmar la confirma digital, que en ese caso no necesita notario, O firmarla firmarlo al enfrente frente del funcionario que no le resolvió el trámite a tiempo. Y entonces la administración, la institución donde usted pidió el permiso, la licencia, va a tener 2 días hábiles para emitir la resolución, dándole a usted el permiso, la licencia, lo que haya pedido, por silencio positivo. Correcto. Y eso es en síntesis el proyecto. También se tocan ahí unos temas de rectoría y se hacen algunas modificaciones, se cierran portillos. Se prohíbe, digamos, se incluye un tema que también es importante, es que cualquier institución pública, gobierno local, gobierno central, órganos descentralizados, quiera establecer un nuevo trámite, tenga que justificar la razón, la Van a necesitar naturaleza una ley y la y si- necesidad del ajá. trámite. Van a necesitar una ley, un decreto, un reglamento o un manual. Es Y básicamente hacer más complicado que le pidan trámites a Sí, uno. y ahora todas las instituciones van a tener que inscribirse en el Catálogo Nacional de Trámites, que es digamos que un documento que maneja el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde precisamente se reúne pues todo lo que a la gente le piden para sacar determinada cosa, y que es a partir de ese documento donde se hacen las iniciativas de simplificación de trámites, como bueno, todos estos trámites se pueden cambiar por una declaración jurada. Y también va a haber sanciones para las instituciones que incumplan el plazo, es un plazo transitorio para meterse en ese catálogo. Entonces, diputada de la semana, doña Silvia Hernández, por este proyecto de ley. Creo que es una de las únicas Por que lograr está- la aprobación en segundo debate Sí. del proyecto de ley, que ya solo espera la La firma de firma don del Carlos. presidente y la publicación en la Gaceta. Ahora, volviendo a comisiones, otro proyecto que avanzó con dictamen afirmativo y que también queremos reconocer por su importancia es uno presentado por la diputada Marina Solís, que limita la reelección indefinida de autoridades locales. Recordemos que en Costa Rica la elección en la Asamblea Legislativa está prohibida de forma consecutiva. O sea, tiene que haber siempre un periodo en el medio. No Igual, hay carrera parlamentaria. Exacto. Eso es un tema que debe reformarse, considero yo, que 4 años no les da para realmente manejar la labor legislativa. Yo lo subiría a 2... Y no son tantos los que regresan. Sí, yo lo subiría a 5 años los periodos, tanto presidenciales como diputados, y con reelección inmediata por una vez. Para ejecutivo y legislativo, nada más una vez. No, solo una vez. Ok. Pero bueno, el proyecto de la Podría diputada... pensarlo para diputados si esperamos 2 periodos. Para el proyecto de la diputada Solís, lo que viene a hacer es limitar en un periodo consecutivo la reelección de las autoridades locales, entiéndanse alcaldes principalmente. Alcaldes, regidores, síndicos y concejales de distrito. Exacto, que la gente no se entronice en sus puestos, también conocido como el proyecto para sacar a Johnny de la Municipalidad de San José. Sí, es un pacho como todo lo tenemos contra Johnny, digamos, por estar ahí enquistado en la Municipalidad de San José, pero hay más alcaldes que llevan Que llevan igual varios cantidad periodos. No, de igual periodos. igual que Johnny ninguno, porque Johnny está en ese puesto desde antes Desde de que el cuando puesto era ejecutivo existiera. municipal, antes de que se creara la alcaldía. Con- Sí, pero vea, según las estadísticas del 2012 al 2020, 60 alcaldes para esta elección ya tenían 2 periodos consecutivos al frente de su municipalidad. 16 alcaldes ya tenían 3 periodos. 7 ya tenían 4 y 5, que ahí donde está metido Johnny, ya tienen, desde que se creó el régimen municipal como tal, digamos, lo que tenemos hoy, son alcaldes ya. En realidad Johnny ni siquiera está dentro de esos porque él tuvo un lapso de Cierto, 2 él años tuvo que que ir. dejó de ser Pero alcalde. eso lo habrá interrumpido, ¿no? Sí, porque él renunció a su puesto. Recuerda que después tuvo que reelegirse, que lo habían echado a Liberación, entonces se reeligió con otro partido y después Yo regresó no lo a contaría Liberación. como interrupción. Hay una interrupción, definitivamente. Él hubo 2 años en que no fue alcalde. Sí, pero bueno, ¿qué hace el proyecto? Entonces, quienes sean electos, digamos, en las próximas elecciones municipales, que van a ser en el 2024, van a tener oportunidad de reelegirse en el 2028. Si se reeligen en el 2028, para el 2032 no van a poder aspirar otra vez a ese mismo cargo. Van a tener que postular a otro, por ejemplo, un alcalde postular a ser regidor, un regidor a postular a ser síndico, un regidor postular a ser alcalde,
y va a tener que esperar o no postularse del todo. Y después de esas elecciones, ahí sí va a volver a poder aspirar al cargo en el que ya estaba Al inquistado. mismo cargo. Correcto. Claro, no resuelve todos los problemas porque igual usted puede tener una triada de gente rotándose en ciertos puestos para Y habría perpetuarse. y habría que ver si interpretas que el alcalde puede postular a la vicealcaldía y luego, y luego el alcalde renuncia para que... Ya, echa la ley, echa la trampa, como dice el dicho, ¿verdad? Y ya me veo a ciertos individuos indeseables haciendo eso. Entonces esperemos que los diputados logren cerrar esos portillos, porque caso contrario lo va a hacer el Tribunal Supremo de Elecciones, y el Tribunal Supremo de Elecciones, pues en materia electoral, tiene que interpretar de la forma más favorable, digamos, a la persona que tiene aspiraciones. Correcto, pero bueno, continuemos. El otro proyecto que se logró aprobar en segundo debate esta semana, el día de ayer me parece, fue el del diputado Gustavo Viales, que viene a conseguir los fondos para que se otorguen 3.500 nuevas pensiones del régimen no contributivo de la Caja. Es un nuevo destino específico. Es un nuevo destino específico que se va a cargar al impuesto al valor agregado. Esta es una idea que don Gustavo tenía desde que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa de la 9635, el Plan Fiscal de 2018. No se le aprobó en su momento, pero ahora ya logró que se le aprobara en segundo debate. La idea inicial de don Gustavo era que por 4 años o 14, ya no recuerdo muy bien, de la tarifa reducida del IVA del 1%, se dieran recursos para dar anualmente 3.500 nuevas pensiones del régimen no contributivo. La Caja, cuando le preguntaron sobre ese proyecto, dijo estar en contra, porque no le daban la plata, o sea, no tenía la redacción para que Hacienda no pudiera no girarle la plata. Y porque no tenía la coletilla de que también tenía que darle a Hacienda la plata para cubrir los costos administrativos por dar esas pensiones. El FODESAF también emitió un criterio sobre el texto inicial de don Gustavo que decía, vea, si ustedes hacen esto de esta forma, esto va a costar tanto a N cantidad de años. Y entonces es insostenible. Entonces la redacción ya final que se aprobó es que va a ser a perpetuidad, pero van a ser solo 3.500 pensiones, no van a ser 3.500 cada año. Entonces, de todo lo que se recaude del IVA, Hacienda tiene que girar lo que la Caja necesite para dar pensión y por gastos administrativos para dar 3.500 nuevas pensiones del régimen no contributivo. Y ese es el proyecto. Ese sí contenía la vista buena, la venia de todos menos de Hacienda. Correcto. Porque el proyecto tiene la coletilla de que la regla fiscal de que Hacienda puede disponer de los destinos específicos en el escenario 4 no va a aplicar para este caso. Otra exclusión a la regla fiscal. Y al final lo único que va a quedar de ese plan fiscal van a ser los impuestos. Que tiene relación con lo que hablamos la semana pasada, de que ya, excepción a la regla fiscal, excepción a la regla fiscal. Hay otra. Esta semana se presentaron dos proyectos para excluir el 911. Yo no sé por qué presentaron dos proyectos. Hay uno de Liberación y otro de varios diputados. Y yo, ¿por qué no se hablan entre ustedes y me ahorran a mí el trámite de tener que subir 2 veces el mismo texto? De verdad necesitas que responda esa pregunta. Pero bueno, ¿cuánto cuestan 3.500 pensiones del régimen no contributivo? Son mensualmente aproximadamente 287 millones. ¿De colones? Ajá. No suena mucho. Es que una pensión del régimen no contributivo son las pensiones más bajas que tiene el Estado. Son 82.000 colones mensuales aproximadamente. Qué burla. Pero bueno, entonces 3.500 vienen siendo un poco menos de 300 millones. Wow. Para salir del IVA, que es una de las 3 grandes fuentes de financiamiento del Estado, es realmente muy, muy, muy poco. Pero bueno, es un pellizco de burro, dice Hacienda. Pero bueno, para 3.500 personas hará una diferencia esos 82.000 colones. Sí. De nada a 82.000 colones. Pero es una burla, digamos. El monto es una burla, totalmente. Sí, pero bueno. Hay un proyecto Walter Muñoz para que las pensiones del régimen no contributivo de la Caja no puedan ser inferior al monto del salario mínimo. O al salario mínimo o al mínimo de subsistencia. Creo que era el monto de la línea de pobreza. Ah, ok. Que no pueda ser inferior a eso. Tiene sentido. Y yo estoy seguro que 80.000 colones no es nuestra línea de pobreza. Pero bueno, no tiene nada que ver, pero don Walter lo sacó a colación cuando se aprobó el proyecto en segundo debate, entonces quise mencionarlo. Hablando de egos, esta semana pasó algo muy llamativo que no es relevante, pero
Fue interesante ver porque ya lo habíamos pensado, creo que ya lo habíamos mencionado en su momento. Don Erwin Macís había tenido la fascinante, entre paréntesis, idea de meter un proyecto de ley para derogar leyes viejas. Una ley nueva para derogar cada ley vieja. En lugar de impulsar el proyecto que ya se había presentado desde hace 2 administraciones para derogar con una sola ley un paquete enorme de leyes viejas. ¿Por qué hizo esto? Don Erwin dice que es que como el proyecto grande no avanzaba, él decidió ir metiéndolos uno por uno. Entonces esta semana, en una de las sesiones, se metieron 3 proyectos de él para derogar con una ley nueva, una ley vieja. Protestó Paola Vega y hasta José María Villalta que dijo, no entiendo, esto no es economía procesal. Porque vamos a quedar con la misma cifra de leyes al fin y al cabo. Y otras cosas que quisiera decir mejor me las guardo. Yo no, José María, yo las digo por usted. Don Erwin hizo eso porque quería igualarlo a usted en cantidad de proyectos de ley presentados. Y yo creo que ni así le alcanzó. No lo llega. No llega. Si soy completamente sincero, Lo que pasa... Don Erwin es la razón por la cual nosotros no usamos cantidad de proyectos como indicador legislativo. Sí, no, y además don José María también es en parte responsable de eso, porque don José María también tiene la mala costumbre de que cuando le rechazan un proyecto de ley en comisión, lo presenta inmediatamente. Y a mí me parece que eso es un portillo que el reglamento no debería permitir. Sé que, por ejemplo, hay países, Chile, el Reino Unido, donde si se rechaza una iniciativa, tienen que pasar determinada cantidad de tiempo para que eso pueda volver a ser sometido a conocimiento a la Asamblea. Y eso aquí no pasa. Entonces, a don José María le rechazan un proyecto en comisión y va inmediatamente al día siguiente y lo presenta. O se le vence el plazo cuatrienal, inmediatamente lo presenta. Ok, la línea de pobreza son 100... No jodas. Per cápita. 112,000 colones en la zona urbana, 86,000 colones en la zona rural per cápita. O sea, en un hogar de 5 personas hay que multiplicar eso por 5. Esa es la línea de pobreza. Ya, pero la pensión por régimen no contributivo se da por persona, no por familia. Correcto. Y entonces... No le da para... O sea, la están dando por la línea de pobreza per cápita de la zona rural. Es menos de eso. Lo que sí está por encima es la línea de pobreza extrema, en la cual el monto per cápita es 50,000 colones en zona urbana y 41,000 colones para la zona rural. 50,000 colones, madre, Esa es la línea de pobreza extrema, según los datos al 2020 del INEC. Pero bueno, dato estadístico del día. Ocupamos un patrocinador para poder decir como dato Palmolive o dato... algo así. Como en los partidos de fútbol, ponerle patrocinadores a las estadísticas. Pero bueno. Ahí está, oportunidad comercial. Interesados, escríbanle a maya@delfino.cr. Exacto. El proyecto que sí avanzó esta semana, iba a decir que es el de Erwin, pero no fue el de él el que avanzó, fue el otro paralelo del patrocinio de licores a las actividades deportivas. Que de hecho ya llegó el voto de la sala sobre ese proyecto que llevábamos meses esperando. Lo comentamos la semana pasada. ¿Lo comentamos la semana pasada? Sí. Sí, ok, entonces no vamos a comentarlo esta vez. Me parece que sí. No, mentira, no lo comentamos porque entró el lunes. ¿Ves? Es que esta semana, no sé, estuvo como rara. Pero bueno. Es que tengo en este momento un lagunazo mental y no recuerdo qué fue lo que dijo. Ya recuerdo lo que fue lo que dijo la sala. Síntesis. El proyecto fue declarado inconstitucional porque fue dispensado a trámites en el plenario después de haber sido dictaminado en una comisión legislativa. La sala dice que eso va en contra de la literalidad de lo que dice el artículo 177 del reglamento. Ya eso todos lo sabíamos. Lo que estábamos esperando no es qué iba a pasar con este proyecto, es qué va a pasar con todas las leyes que esta Asamblea Legislativa, inclusive anteriores asambleas legislativas, han aprobado con esa misma táctica de dispensar de trámites un proyecto ya dictaminado. Porque iba a haber un efecto dominó si la sala no hacía una interpretación o una salvedad. Nosotros sacamos la alerta, yo hice la nota de cuáles leyes de esta asamblea tenían ese problema. Eran como 15, solo de esta asamblea. Solo de esta asamblea, y había 15. Y había leyes significativas. A ver, incluida una del tema de condonaciones para los productores agrícolas. La famosa. Que ya la Contraloría impugnó la sala usando el tema de lo que pasó con este proyecto de patrocinio de licores. Correcto. Creo que ahí es donde se va a resolver realmente qué va a pasar con esas leyes. Sí, y esto es obvio que lo resolvieron. Tardaron tanto resolviéndolo porque estaban discutiendo qué iban a hacer. ¿Cómo? Varios magistrados presentaron notas y una muy reveladora de doña Ana Mari, porque dice, es público y notorio, léase, Delfino lo publicó,
que esto va a generar un efecto dominó. Lo que pasa es que esto no es culpa nuestra, porque nosotros nunca nos habían sometido a conocimiento el alegato de que dispensar de trámite es un proyecto ya dictaminado es inconstitucional. La Esta sala, es la primera vez. la sala está diciendo, esto no es mi culpa porque usted hasta ahora me pregunta. Correcto. Y nadie nunca se le ocurrió preguntar esto. No la es mi sala- culpa todo lo que y la usted ha sala no aprobado puede- haciendo esto. Y la sala no puede actuar de oficio, solo a petición de parte. Exacto. Entonces ahí está digamos que la justificación de por qué hasta ahora. El tema es que una mayoría de magistrados decidió que el mecanismo pueda seguir usándose aunque sea inconstitucional, siempre y cuando se cumplan 3 requisitos. 1, que haya unanimidad en la votación de la dispensa de trámites de quienes estén presentes. 2, que nadie puede decir lo que estamos haciendo es inconstitucional. Tienen que sesionar normalmente, participar del acto ilegal y toda la cosa. Y la tercera es que no se violenten los derechos de los diputados, que fue lo que pasó con este proyecto de ley de patrocinio del licor, porque el proyecto tenía mociones de fondo presentadas, se dictaminó, se le aprobó un texto sustitutivo que cambió radicalmente la redacción, y entonces las mociones que quedaban restantes no pudieron ser votadas, Y no se le permitió a esos diputados meter nuevas mociones al texto nuevo. Sumado a que se aprobó el sustitutivo y se aprobó en primer debate el mismo día, entonces no hubo publicidad del texto, entonces eso también tuvo ahí repercusión. Fue un desastre lo que pasó con ese proyecto de ley, todo por las ganas de don Erwin Macías de correr. El que mucho... ¿Cómo es? La prisa es mala compañera. Pero bueno, a mí me sigue chocando. 1, que le des portillos para que sigan usando trámites inconstitucionales. Y ya no solo con esto. Pero ya lo habíamos visto con el tema de empleo público, que dice, usted no puede venir a mí a decirme esto fue un trámite inconstitucional si usted estaba presente y participó de ese acto y no lo advirtió. Correcto. Aquí lo que yo creo que va a resolver, va a zanjar este tema de la acción de la Contraloría General de la República. Ahí es Porque donde la sala tiene que dimensionar. va a tener que ponerlo, ahí sí va a tener que poner los puntos sobre las IES de leyes que han pasado por este tipo de procedimientos y fueron aprobadas y ya están vigentes. Claramente la Contraloría quiere que esto se caiga porque era un proyecto de condonación de deudas. de condonación de sistema deudas del banca para el y desarrollo. abierto No está, sí. a Bueno, la ningún Contraloría tipo de- además alegó que no había estudios técnicos y toda la cosa, entonces digamos que la sala podría zafarse de hacer la interpretación en ese momento y resolver si es inconstitucional porque no había estudios técnicos. Pero en el caso que no lo hiciera, la ley de la jurisdicción le permite a la sala dimensionar el efecto de sus sentencias. Caso más emblemático, matrimonio igualitario. Pero bueno, a mí honestamente me explota la cabeza ese voto. O sea, por más que le intenté encontrar sentido. A ver, dimensionemos. no lo encuentro. Básicamente, y hay que reconocer, este es un procedimiento que la Asamblea Legislativa usa o ha usado frecuentemente Abusó de él. para resolver diferencias en textos finales que no pudieron ponerse de acuerdo antes. Creo que aquí empieza a jugar, tienen que ponerle más atención a las comisiones y a sus mociones 137 porque ya les quitan esta medida de resolver en plenario. Y además era un bypass muy descarado al reenvío a la comisión dictaminadora. El artículo Ese es el tema donde yo creo 154. que ahí es donde la sala dice, pero es que aquí te estás brincando porque para regresar a comisión necesitas 38 votos. Sí, en parte la sala lo que dice es que cuando ustedes hacen esto, ustedes están violando los derechos de los diputados de la comisión dictaminadora. Porque ustedes son mayoría y ellos son minoría. Eso es, digamos, como el racionale. Básicamente. de la Y lo decisión. otro es que la sala se crea una nueva categoría que dice Esto requiere mayoría, la unanimidad. da una cierta potestad. Lo que dice es la unanimidad convalida los vicios de procedimiento. ¿Qué otro tema nos queda pendiente? El otro proyecto, el último proyecto del que vamos a hablar. No, bueno, mentira. Vamos a hablar de 2 proyectos más. El primero fue que esto es de la semana tras anterior, sin embargo, en el episodio de la semana pasada se nos olvidó mencionarlo, y es que el proyecto que busca prohibir la exploración y explotación petrolera por fin regresó a comisión, sin embargo, regresó en lo que se conoce como Entierro de lujo. un entierro de lujo, es decir, lo devolvieron a la comisión sin darle ningún tipo de plazo a esta para que lo dictamine y sin que tenga ningún tipo de prioridad al momento de regresar a la asamblea, al plenario legislativo. Esto significa que básicamente puede quedarse ahí eternamente. Puede quedarse ahí eternamente si los diputados de la comisión deciden hacer Filibusterismo.
Pero Sí. bueno, es la Comisión de Ambiente, la preside Paola Vega, estoy seguro que el expediente va a salir a tiempo. El tema es el BUSC y Nueva República, que naturalmente están en contra del proyecto, entonces habrá que ver cómo lo torpedean en la comisión. No le tengo aspiraciones en todo caso a que salga, pero bueno, veremos qué ocurre. Y seguramente el Ejecutivo le dará espacio en la agenda de sesiones extraordinarias que empiezan 2 semanas. ¿Qué otro tema? No, y ya para finalizar, el proyecto que les mencionamos del Poder Ejecutivo que se presentó el día de ayer, que busca Para salvar resolver el trasero a la... a las agencias de las Naciones agencias de la Unidas. ONU. En resumen, recordemos, esto lo hablamos hace hace muchos algún momento. episodios. Pero bueno, en algún momento La Nación el año pasado sacó una nota en la cual daba a conocer que UNOPS, que es la agencia operadora de Naciones proyectos Unidas, de para la Naciones operadora de Unidas, que tiene en el país la supervisión y nadie sabe qué hace de proyectos viales, digamos, supervisan... Y a veces no solo la supervisión, es unidad ejecutora. Es la unidad porque ejecutora. Saca carteles de licitación y toda la cosa. Ajá. Que supervisa y hace todo también, que nunca pasan casos de corrupción en obras públicas. #cochinilla. Por lo cual, recordemos, la agencia no fue a dar cuentas a la comisión porque al ser una agencia internacional tienen inmunidad diplomática y no dan cuentas ante el Congreso ni ante nadie. De hecho, no le dijeron a la Asamblea no vamos a ir, le dijeron a la Cancillería díganle a los diputados que no vamos a ir. Correcto. Pero bueno, parte de los beneficios que tienen estas agencias de Naciones Unidas es que están también exoneradas de todo impuesto. Sin embargo, en Costa Rica, la Procuraduría y la Contraloría han entendido que esa exoneración de todo impuesto no incluye exoneraciones a cargas sociales de personal costarricense contratado en el país. A ver, esto bajo la lógica de que Costa Rica paga las contribuciones a la seguridad social de sus representantes diplomáticos afuera. Están asegurados. Y también. tienen que asegurarse en el país donde están ejerciendo la representación. Y ahí Costa Rica paga esos seguros. Pero en el caso de Naciones Unidas, ellos tienen su propio seguro médico, los funcionarios de Naciones Unidas, pero digamos, el personal que se contrata aquí no va a nunca recibir esos beneficios porque no son personal de planta, digamos, personal de planilla permanente de Naciones Unidas, sino que son constructores temporales. Y es todo un tema porque UNOPS cobra, Específicamente o sea, presupuesta en sus costos el costo de asegurar a esa gente. Correcto. Dentro de los costos que le cobra el Estado vienen las cargas sociales, que no paga. Que esta fue la noticia que dio a dar a conocer la Nación en junio del año pasado. A raíz de eso se conoció que, en concreto, la Caja tiene en cobro a 7 agencias de Naciones Unidas 1.300 millones de colones por cuotas obrero-patronales no cobradas. Entonces, ¿qué hace el proyecto que presentó el Ejecutivo? Bueno, viene a decir que en el texto, viene a ser primero que nada una interpretación auténtica. La interpretación auténtica es cuando la Asamblea Legislativa dice, ok, esta ley que aprobamos se aprobó en ese momento porque no fuimos nosotros personas las que estuvimos ahí, pero fue este plenario. En realidad quería decir esto en este tema en específico. O sea, es una aclaración sobre una ley. Y al ser una aclaración sobre una ley que hace el legislativo, es de las pocas o la única que tiene efectos retroactivos. Es decir, desde el momento en que se aprobó la ley originalmente, entra en vigencia esta interpretación. O sea... esto anularía las deudas, lo que la Caja le está cobrando a las agencias de la ONU. Esto anula todas las deudas que se le esté cobrando a cualquier agencia de la ONU. No solo la Caja, porque aquí están todas las cuotas obreros patronales. También el INA estaba cobrando unos montos. FODESAF. El FODESAF, el Ministerio... No creo que esos son... sí, o sea, todo lo que se paga de cargas sociales. El 22% del salario de una persona que representan las cargas sociales y se distribuye en distintos rubros, sí. Exacto. Para mí es francamente inexplicable, que el gobierno presente esto. Citan que es que para cobrar eso hay que ir a pelear internacionalmente y que eso va a costar mucha plata. Pero que no lo haga teniendo el criterio de la Contraloría y la Procuraduría que dicen que sí tienen que pagar las cargas sociales. Correcto. O sea, es el Estado yendo en contra de lo que todas las instituciones le están diciendo que sí tiene que pagar. Y además que es inexplicable que se le siga dando contrataciones a UNOPS para que la supervise o que las dirija. O sea,
Esto es... A ver, o sea, el sector privado debería estar súper molesto. Es competencia prácticamente leal. Es competencia leal. De hecho, la Cámara de Construcción se ha quejado abiertamente de la participación de UNOPS en cuando veo esto, construcciones apoyaría el públicas. proyecto de Pablo Heriberto Abarca de que pone freno a ese tipo de contrataciones. Correcto. ¿Cuáles son las agencias que están, a las cuales la caja le está cobrando? Y estos son los montos que se tenía a mayo del año pasado. Está en una nota de La Nación. Pero bueno, se le está cobrando a la FAO, al PNUD, a la OIT, a la ACNUR, UNESCO, y la NUT y a la OIM. O sea, todas las agencias que tiene Naciones Unidas en el país. En total, como les dijimos, 1.300 millones de colones es lo que, si se aprueba este proyecto, la caja tendría que renunciar a recibir o haber recibido. Sí. El gobierno lo que dice es el tema de que, bueno, hay una expectativa de las instituciones que ya incluyen esto dentro de sus cuentas por cobrar y que para solucionar el tema de fondo propone esta interpretación auténtica. A ver, yo creo que lo que hace esto es, como decía Lucho, abrir la puerta a posiciones como las de Pablo Heriberto, que digan a estas agencias, sáquenmelas de aquí, por favor. Al menos en lo que respecta a obra pública, ¿verdad? No vamos a sacar a la UNESCO de aquí. No estoy tan seguro. Yo estaría dispuesto a sacar a varios, digamos. No. A varios, pues que, a ver, es que los organismos ya... internacionales son bastante inútiles. La eficacia, eficiencia de las agencias de Naciones Unidas en comparación con el costo que representan, no es beneficiosa. ¿Estás diciendo que Donald Trump tenía razón en haber sacado a Estados Unidos de la OMS? No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que se pueden ir pueden venir y pagar. Esto es... ya todos lo sabemos. O sea, Costa Rica precisamente sufrió en el gobierno de doña Laura Chinchilla precisamente la inacción de los organismos internacionales que se supone que tienen que velar para cuando pasan cosas como cuando un país invade el territorio de otro. Pero bueno, eso es todo. Creo que ya con la indignación de este proyecto hay que ver qué pasa. Yo no he visto... Esto se presentó ayer. Hasta hoy se conoce. Habrá que ver cómo reacciona la Asamblea Legislativa, si ve esto como algo razonable. Me resulta llamativo porque es una interpretación de acuerdos internacionales. Yo ni siquiera sé si esto... las cláusulas interpretativas las mete la Asamblea Legislativa. Y esto es un proyecto del Ejecutivo. Entonces aquí puede haber todo un debate de si ese proyecto es procedente o no. Es o no, correcto. Y además, esos convenios son viejísimos. Estamos hablando, uno de ellos es de 1949, el otro es de 1964, me parece. O sea, y además, o sea... retroactivamente esas fechas. Cualquier cobro que se les hubiera hecho y que hayan pagado lo pueden cobrar. Otro tema de discusión. ¿Puede el Ejecutivo interpretar auténticamente? No, ya eso lo mencioné. Pero, a ver, es que la interpretación auténtica es lo que quería decir la Asamblea cuando aprobó la ley. Correcto. La gente del 49 está 6 metros bajo tierra hace rato. O sea, puedes arrogarte la potestad de decir, no, lo que querían decir los maes era esto. Es que, a ver, lo que están haciendo es decir, no lo cuando tal vez ni siquiera lo discutieron. El problema es que lo que el Ejecutivo está queriendo hacer es decir, lo que quiere decir este tratado en este tema es que donde dice impuestos se incluye cargas sociales y hacer esa interpretación que yo creo que eso va más allá de una interpretación auténtica. Se entiende que las cargas sociales son cargas para fiscales. Uh-huh. El tema es si el tratado los exoneraba o no. Ellos ponen un argumento de 2 criterios, uno del 40 y algo y uno del 2015, donde se habla de cargas sociales dentro de lo que está exonerado para las agencias de Naciones Unidas. Dicen que la interpretación se debe hacer en base al contexto de Naciones Unidas y no la legislación vigente. Yo creo que este es un tema que podría ir perfectamente de arbitraje. Pero el tema es el costo. Costo-beneficio. Muy caro, pero bueno, igual Infinito Gold tiene que pagar... No tiene que pagarnos. Creo que tiene que pagarnos por haber perdido el arbitraje. Si nos pagan, ahí tienen plata para ir al otro. En fin, eso es todo por esta semana. Eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos.